Vladimir Villegas. Bueno, queridos amigos, nuevamente hoy tenemos con nosotros a Marisa Rodríguez, comunicadora social, coach ontológico, pinealista, líder del pinealismo en Venezuela. ¿Cómo está, Marisa? ¿Cómo te va? Hola Vladimir, bueno, como todos los jueves, encantadísima de conversar contigo, de compartir información útil para la vida, porque al final todo esto se traduce en herramientas que nos llevan a fortalecernos internamente, porque en la medida en que nos conozcamos a nosotros mismos, en que aprendamos a autogestionarnos, a transformar el ser y el actor que somos, menos dependemos del entorno, porque estamos en medio de un entorno cambiante. Todos los días es como que bueno, se va, digamos que cambiando los escenarios y por supuesto el aprender a manejarnos en medio de todos ellos de manera acertada y asertiva es fundamental para que vivamos una vida más plena, seamos más felices. ¿Eh? Así es. Bueno, el tema propuesto por ti es el de las creencias, si son limitantes, limitan a la persona o la potencian. Bueno, y cuando hablamos de creencias, hablamos de religión, hablamos de mito, hablamos de dogmas, de verdades supuestamente científicas establecidas. Es decir, el aferrarse a una forma de ver las cosas o a una misma interpretación, una sola interpretación del origen de las cosas, del mundo. Bueno, es eso, una creencia que no Sí, necesariamente está sometida a verificación fáctica, sino, bueno, es lo que yo creo y punto, ¿no? así es, Vladimir, una forma de ver las cosas, pero que muchas veces, y ojo, para la gran mayoría de las personas está como en la transparencia. Nosotros creemos que el mundo es así, nosotros creemos que las cosas son así, ya va, pero es que la misma realidad o la misma experiencia puede ser vista, puede ser interpretada por distintos seres de distintas maneras y eso depende justamente del lente desde el cual yo estoy apreciando esa situación y por supuesto esto pasa por el tapiz de nuestras creencias, porque las creencias son la materia prima de todas nuestras creaciones, Vladimir. Todos aquellos juicios que nosotros tenemos respecto a la vida, respecto al mundo y que derivan, como tú bien lo decías, de nuestro entorno cultural, de lo que nos transmitió nuestra familia, porque siempre decimos nosotros, no se puede sanar lo que no se conoce y lo primero es que justamente saquemos de la transparencia el hecho de que nosotros nos estamos moviendo a través de esta experiencia que llamamos vida, inmersos en un sistema de creencias que hemos adquirido a través de la transmisión de información, de eso que a nosotros nos han enseñado nuestros padres, nuestros maestros, los seres con los cuales nosotros hemos crecido, porque sobre todo cuando somos niños vamos integrando en nuestro constructo, en esa idea que tenemos nosotros de la existencia, todo un conjunto de eso, de creencias y de juicios que nos van permitiendo a nosotros generar una Uh-huh. interpretación de la realidad, ¿sí? Y por eso es que yo, por ejemplo, bueno, que soy madre y que en los seminarios me enfoco muchísimo también en cómo entregar herramientas que a nosotros nos permitan llevar a cabo ese rol de ser padres, de acompañar a estos seres desde sus primeros años a dar lo mejor de sí, a expresar su grandeza. Hago mucho énfasis en aquello que nosotros les transmitimos, cómo les hablamos, qué es lo que nosotros les decimos, porque eso va grabado en cada uno de nosotros. Pues Fíjate, imagínate por tú. ejemplo, Marisa, fíjate, por ejemplo, el tema de la religión. Nosotros, bueno, somos un país donde el mestizaje, pues, es la característica fundamental, ¿verdad? Eso viene del origen indígena, de los españoles que llegaron a conquistarnos y también de los africanos que fueron sometidos, pues, a la esclavitud en nuestras tierras, ¿verdad? En nuestra América indígena, ¿verdad? Y bueno, fíjate, a partir de allí tenemos tres vertientes de la religión. Los indígenas tienen sus dioses, sus visiones, digamos, sobre la tierra, sobre la luna, sobre el sol, en fin, ¿verdad? Toda la visión, la cosmogonía indígena, ¿verdad? Pero también los africanos nos trajeron la religión yoruba, por ejemplo. Y bueno, tan es así que en algunos países, bueno, el caso de Cuba y los países donde la santería es mucho más fuerte, pues algunos santos de la Iglesia Católica tienen su equivalente en la religión yoruba, ¿ves? Santa Bárbara, Changó, la Virgen de Reglas, Yemayá, etcétera, ¿verdad? Y bueno, cada quien cree en el Dios que quiere creer, pero eso es una discusión de nunca acabar, porque imagínate tú,
en un vecindario que haya musulmanes, que haya árabes, digamos, creyentes del islamismo sunita o chiita, o hay judíos, o hay católicos, hay gente evangélica. Es decir, las opciones son prácticamente infinitas de creencias, nada más en lo religioso. Imagínate tú en lo sexual, en lo económico, en lo político, en lo ideológico. Así es, y por eso yo siento que este tema es tan poderoso, sobre todo el hecho de que nos hagamos conscientes de que, a ver, la verdad aquí está dispersa. Cada quien tiene un pedacito de verdad y por eso esa discusión de justamente, bueno, quién tiene la razón y quién tiene la verdad, tu creencia es tu creencia y es tan válida como la mía. Por eso es que nosotros hacemos siempre énfasis en encontrar los elementos que nos unen y no los que nos separan. Comprender que, por ejemplo, ahorita que tú traes a colación la religión y que sin duda alguna en la humanidad entera, a lo largo de nuestra historia, tantos enfrentamientos que se han generado en torno a, bueno, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Sí? Nosotros simplemente cuando accedemos a esa verdad global o esa información del origen, vemos que de distintas maneras se transmite una misma verdad. Entonces, aprender a escuchar al otro y a respetar al otro como un legítimo otro, por supuesto, es fundamental. Y decir, bueno, mira, esto que a mí se me transmitió podría ser cierto o no. ¿Qué tal si yo me permito cuestionar esta verdad? ¿Qué tal si yo me permito ponerme en el contexto o en el zapato del otro para poder entender el punto de vista del otro? Desde allí yo tengo la certeza de que se acabarían muchos espacios de discusión y simplemente aprenderíamos a eso, a respetarnos, lo cual por supuesto es fundamental en las relaciones interpersonales. Y desde Ahora, allí... María, Ajá. perdóname, tú hablas también, el tema de hoy es hablar acerca de si las creencias te potencian o te limitan. Eso yo creo que es una respuesta dependiendo de la creencia en qué, ¿verdad? Por ejemplo, el que cree que el deporte es inevitable, es necesario para vivir, eso puede ser una creencia que te potencia, ¿verdad? Pero el que cree que el aguardiente, beber licor todos los días no le hace daño, te limita, ¿verdad? Sí, bueno, y es que, a ver, las creencias potenciadoras, esas más vale ni tocarlas, porque eso es así como que decimos, bueno, mira, esas las tenemos allí. Pero cuando yo digo, ya va, es que las creencias nos tienen a nosotros, porque nosotros generamos nuestra vida, vamos diseñando nuestra existencia en función de nuestras creencias. Y esas Claro. creencias nos abren o nos cierran posibilidades. Pero fíjate que cuando te decía esto de tomar conciencia de cómo nosotros hemos adoptado estas creencias, es importantísimo, porque justamente el tomar conciencia de que, a ver, hay todas unas ideas que de repente a mí se me transmitieron desde la infancia, porque esa es una forma en la que nosotros adquirimos nuestras creencias, la transmisión de información. Aquello que nos dijeron esos seres que fueron, digamos que nuestro primer referente, nuestros padres, fundamentalmente. Pero fíjate tú, por ejemplo, tenemos dos niñas de la misma edad, ¿sí? Un niño, por supuesto, en sus primeros años de vida, sus primeros movimientos, pues a veces de repente puede haber un poquito de torpeza en ciertas situaciones porque estamos aprendiendo. Pero entonces imagínate una niñita, no sé, de 5 años, Ana, ¿sí? Que de repente un día está preparando algo en la cocina, se le riega algo y entonces la mamá, su reacción es, oye, pero qué torpe eres. Es que si tú te sigues equivocando, ¿cuántas veces te he dicho que no hagas esto? Si tú te sigues equivocando, simplemente no vas a lograr nada en la vida. Y entonces ahí hay una forma de ser. Otra niña de la misma edad de repente comete errores también en la casa mientras está aprendiendo a hacer cosas, pero quizás sus padres entonces le dicen, ya, tranquila, estás aprendiendo. Vamos a ver qué podemos sacar bien de esto. Es normal que en la vida nos equivoquemos, lo importante es aprender. Después entonces estas dos niñas cuando van al colegio, llegan a casa y de repente ambas reprobaron un examen. A una de ellas, los padres que le dicen, la regañan, la comparan con el que es mejor estudiante en la clase, es que mira, este otro es mejor que tú, es que la verdad es que tú no eres nada inteligente, ¿sí? Y entonces, Le quitan ¿cómo el van celular. creciendo? ¿Cómo? Le La quitan el celular. castigan. Sí, bueno, esos son recursos que uno como padre utiliza, ¿sí me entiendes? Porque también nosotros decimos, bueno, mira, ¿cómo yo busco alejarte de aquellas cosas que yo sé que no te están sumando? Pero Claro. entonces una de las niñas está creciendo con un castigo ante cada equivocación y recibiendo simplemente información de sus padres que le dicen que no es capaz, que no va a poder, que hay otros que son mejores que ella.
Mientras que la otra niña se equivoca también porque es de humanos equivocarse, mientras nosotros estamos aprendiendo, justamente ese espacio de equivocación a nosotros nos abre a aprender algo nuevo. Y entonces de repente esos padres le enseñan a esa otra niña que justamente allí hay una oportunidad de aprendizaje, que no se culpe por haberse equivocado, sino que allí simplemente su responsabilidad es aprender para no cometer el mismo error. El día de mañana llegan ya estos dos seres convertidas en unas mujeres a comenzar su primera experiencia laboral. Uno está llegando nuevo a un trabajo y es normal que si no conoces cómo es el entorno en el cual tú te vas a mover, bueno, mira, vas a cometer errores, que quizás, bueno, mientras tú tienes un ciclo, una curva de aprendizaje. Pero entonces imagínate tú, uno y otro ser, ante el primer llamado de atención del jefe porque en algo se equivocaron. La niña que todo el tiempo ha sido recriminada, que se le ha dicho que hay otros que son mejores que él, que no está permitido cometer errores, ¿cómo va a tomar ese primer llamado de atención de su jefe, por ejemplo? ¿Ah? No soy capaz. Oye, ¿sabes qué? No vuelvo a dar ninguna idea aquí porque es que hay otros que son mejores que yo y puedo hacer el ridículo. No está bien equivocarse y entonces como me equivoqué una vez, mira, mejor yo me escondo y me meto aquí en un cascaroncito, entonces esa persona que nunca aparece, que nunca se atreve a hacer algo nuevo, ¿por qué? Porque tiene el temor a equivocarse, porque califica la equivocación como algo negativo y simplemente siempre se va a considerar menos que los demás. ¿Por qué? Porque eso se le transmitió una y otra vez a lo largo de su vida, simplemente en medio de una familia en la que creció sí, con estas creencias y esa forma de ser. Mientras que la otra, a la que se le ha enseñado que es de humanos errar, que simplemente allí nosotros podemos aprender, que si te equivocaste una vez puedes levantarte y seguir adelante, entonces es la persona que por lo general emprende, que brilla, que no tiene miedo justamente a mostrar sus debilidades porque sabe que justamente allí hay una oportunidad para el aprendizaje. Y así como todo en la vida, la forma en que nosotros nos vamos moviendo en esta existencia, Vladimir, está determinado por esas creencias que, ojo, los padres no lo están haciendo de manera consciente. Y ese ser el día de mañana, la forma en que se comporta en el trabajo, en una relación de pareja también. Porque entonces, fíjate tú que aquí también hay un tema con las creencias, que hay eso que se llama la profecía autocumplida. Si yo sé que a mí las cosas, y yo digo, no, es que seguro me va a ir mal. Como ya yo tuve anteriormente una experiencia de fracaso, entonces esto se va a volver a repetir. Pácata, vuélveles y lo repites. Ya nosotros sabemos que desde el punto de vista de la energía seguimos repitiendo situaciones por sintonía de frecuencias, pero ¿por qué? Porque tengo un pensamiento que de repente ni siquiera lo tengo de manera consciente, yo no me estoy dando cuenta de eso. ¿Ah? Pero eso me está limitando, me está llevando a vivir más experiencias de fracaso y por eso es que digo justamente, las creencias limitan. Empecemos a preguntarnos cada día, ¿cuáles son los pensamientos recurrentes que nosotros tenemos? Cuando estoy iniciando un proyecto, ¿qué es lo que me estoy repitiendo internamente? ¿Que las cosas no van a funcionar? ¿Que no me va a ir bien? ¿Que como tuve una experiencia de fracaso eso se va a volver a repetir? ¿O me estoy diciendo internamente, sabes qué? De esa experiencia de fracaso que tuve, yo extraje este aprendizaje, por tanto, me he convertido en un ser nuevo que es capaz de actuar de una manera distinta. Cuando cometo un error, ¿me caigo en la culpa, en la vergüenza o asumo la responsabilidad y simplemente me permito avanzar? Todo esto está determinado por las creencias desde las Ahora, cuales nosotros nos movemos. ¿cómo hacer, Marixa, para desterrar de nosotros las creencias que nos limitan? Hacerlas conscientes es lo primero. O sea, por eso es que siempre decimos, no se puede sanar lo que no se conoce. Comencemos por hacer consciente que nosotros nos estamos moviendo en medio de una cantidad de creencias, de ideas que nosotros hemos integrado y que pueden ser ciertas o no, que quizás en algún momento fueron válidas y después simplemente perdieron vigencia. Porque aquí cuando te decía, ¿cómo adquirimos nuestros sistemas de creencias? Ok, está lo que se nos transmite a través de nuestros padres, de ese discurso que escuchamos de manera recurrente. Está la experiencia propia. De repente en un momento de nuestras vidas nosotros no fuimos capaces de hacer algo, pero eso no implica que estamos condicionados a que toda la vida va a ser así. De hecho, hay un cuento muy bonito que de hecho lo quiero recomendar porque ahorita que estamos hablando de los niños y lo que nosotros les enseñamos y les transmitimos, que es justamente el de El elefante encadenado de Jorge Bucay, que él Ajá. cuenta
él cuenta bueno, que a él de niño le tenía como una gran fascinación por los circos y que le encantaba ir a los circos, pero que algo que a él le llamaba la atención era ver cómo un animal que tenía ese gran tamaño y esa gran fuerza, como un elefante, podían justamente mantenerlo encadenado, atado a una estaca que él decía, ya va, pero es que este elefante con solo jalarla un poco, ya esa estaca se va a Claro. salir de su lugar. Entonces, ¿cómo es posible que lo dominen de esta manera? Y entonces él de niño siempre se preguntaba esto y lo que le respondían los adultos alrededor era, bueno, lo que pasa es que ese elefante está domesticado. Ese elefante ya lo tienen acostumbrado a esto, pero él seguía como que siempre repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose la pregunta. Hasta que un día comenzó a imaginarse ese elefante cuando era chiquitito, ¿sí? Dice, cuando era chiquitito, que no tenía fuerza, y lo ataron con una cadena a esa estaca. En aquel momento, ese elefantito no tenía la fuerza para mover esa estaca. ¿Qué pasó con ese elefante? Que jaló y jaló y jaló y jaló la cadena y la estaca no se movió. Entonces dijo, bueno, ¿para qué sigo haciendo el esfuerzo de jalar la cadena si esta estaca no se va a mover? El elefante fue creciendo, fue ganando fuerza, pero como ya tenía esa experiencia y dijo, yo no puedo mover la estaca, aun cuando muchos años después ya la podría mover, ¿qué ocurre? Que ya tenía la creencia de que no podía. Entonces, eso nos ocurre en la vida. De repente, en un momento de nuestra existencia, no fuimos capaces de hacer algo. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Yo me voy a seguir limitando y por eso una vez más, las creencias potencian o limitan. Esta creencia que tengo de algo que no pude hacer en un momento determinado, esta creencia que tengo tras una experiencia de fracaso, esta creencia que simplemente mis padres o mis maestros o esos seres que generaron una influencia en mí me transmitieron, y ojo, tampoco se trata de culparlos, porque cada quien hace lo mejor que puede desde el nivel de conciencia que tiene, pero es permitirnos cuestionarnos aquello en lo que nosotros creemos, sobre todo, reitero, si me cierran posibilidades. Porque, reitero, si una creencia es potenciadora y yo avanzo por la vida creyendo que soy capaz de hacer todo aquello que me proponga, que si yo persisto y yo tengo determinación a alcanzar algo, lo voy a lograr, esa creencia no hay ni que tocarla. La dejamos allí porque eso nos abre posibilidades. Así es. Bueno, Marixa, excelente forma de culminar por el día de hoy. Te agradezco muchísimo y continuaremos haciendo nuestra sección otra vez, como todos los jueves. Yo creo que esto de revisar las creencias, bueno, será tema también de otro programa, porque yo siento que hay mucho que explorar por allí, de mirarnos, de reinventarnos y repensarnos. Un gran abrazo, Vladimir, Un a abrazo para todos. ti también. Igual. Muchos cariños, bendiciones. Igual. Hemos trabajado por ustedes hasta este momento.